Vamos bueno, por la gracia de Dios, a exponer, como les decía, de aquí en adelante, las epístolas universales de Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿no? Sin duda, en esta hora de tanto temor, de tanta confusión en el mundo en el que estamos viviendo, tanta desconfianza, mucha desconfianza hay, ¿no? No podemos creer nada de lo que está pasando. Creemos que hay conspiraciones, que no hay conspiraciones, que es muy difícil de discernir, ¿no es cierto?, las situaciones que estamos viviendo. Creo que las epístolas de Pedro, vamos a contextualizarnos en la época en la que fue escrita, va a ser de mucho aliento para nosotros. Va a afirmar mucho nuestras convicciones como cristianos. Va a ser de aliento, de claridad, de esperanza, ¿no? Todo lo contrario a lo que estamos viviendo, ¿no? Tanta desconfianza, confusión, ¿no? Creo que tanto temor, esto nos va a hacer que realmente afirmemos nuestras convicciones ahí. Estos temas que están en las porciones que vamos a ver en la epístola de Pedro nos van a proporcionar seguridad. Particularmente en mi lectura que he tenido de la epístola y un poco de los comentarios que ya estuve adelantando, el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios a escribirle a estos hermanos, lo que está haciendo es darles seguridad. Era todo lo que ellos no tenían en ese momento. Ellos estaban en un momento muy difícil en sus vidas, ¿no? Miren, lo bueno sería que nosotros podamos tener, después de estudiar todo este tiempo estas palabras, alcanzar a tener ese tipo de seguridad, ¿no? Porque estamos en tiempos en donde, al igual que ellos, tiempos en los que ser un cristiano bíblico sin duda nos va a conducir o nos va a llevar a todo tipo de conflictos. Y yo anoche le compartí a los hermanos algo en el grupo y nosotros era impensado que hoy la gente, el mundo secular se empiece a oponer de una manera ya abierta hacia la iglesia, y ya está pasando en países donde hay libertad de culto, donde hay libertad de expresión. Se paran frente a las iglesias no queriendo que los cristianos se congreguen. No creíamos que iba a pasar, pero está pasando, ¿no? Esto, sin duda, ser un cristiano verdaderamente bíblico nos va a traer y nos va a conducir seguro a conflictos, problemas, rechazo y, ante todo, mucha incomprensión. Ustedes están locos, ustedes son unos extremistas, y así nos van a ver, seguramente que así nos van a ver, ¿no? Todo a nuestro alrededor, nuestra sociedad parece desmoronarse. Nuestra sociedad está en una carrera desenfrenada hacia el secularismo. No sé si ustedes lo notan, pero es a arrancar todo tipo de base de creencias acerca de Dios, de la moralidad. Está en una carrera hacia un barranco al secularismo, a arruinar nuestra sociedad, así como la conocemos, cambiando la verdad por la mentira, el materialismo metido en la cabeza de todos, inclusive dentro de las iglesias, ¿no? Una generación narcisista y egoísta como pocas. Y creo que es el mejor paralelo con la epístola de Pedro que vamos a ver. Ellos estaban en pleno imperio romano con Nerón a la cabeza, ¿no? Este veneno ya se ha introducido en las congregaciones y en las denominaciones cristianas hace mucho. Porque los cristianos han arrancado, los que se llaman cristianos hoy han arrancado el concepto de dolor de las iglesias. El dolor no es para los cristianos. Han arrancado el concepto de sufrimiento. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Y han arrancado el concepto de que los cristianos han de ser probados, ¿no? Otra de las cosas que ha hecho el cristianismo moderno es olvidarse del otro, olvidarse de sus hermanos, olvidarse del necesitado, para pensar en uno mismo. Por eso les decía que es una generación narcisista y egoísta como ninguna otra en la historia. Como les decía, esto tiene un paralelismo con el tiempo en que fue escrita la epístola, ya que el Imperio Romano era muy parecido a nuestro mundo actual, muy parecido. Ese era un mundo pre-cristianismo y nosotros estamos en un mundo post-cristianismo. Aunque pareciera que las iglesias se llenan, estamos en una generación post-cristianismo.
¿no? En la que los valores están puestos en juego. Pensemos hace 20 años atrás, las cosas que se discuten hoy ni se nos podía haber ocurrido que se estén discutiendo. Si un hombre es hombre, si una mujer es mujer, si las aberraciones que escuchamos. Sin embargo, todas esas cosas que nos parecían increíbles, si las escucháramos hace años atrás, hoy están presentes. Esto era lo que sucedía en el Imperio Romano. Era el libertinaje, no había moral, no había Dios entre ellos. Bueno, el propósito central de la epístola es animar a los creyentes que sufren. Si usted la lee de corrido, usted va a notar que hay un énfasis muy fuerte del apóstol Pedro a animar a los creyentes que sufren. En el título, ahora en la salutación principal lo vamos a ver, ¿no? A los creyentes que sufren, recordándoles, lo que él hace es recordarles las verdades fundamentales que vienen de su unión con Cristo. Los tres grandes temas que va a tocar la epístola son las bendiciones de Dios para su pueblo, la conducta de los creyentes en medio del dolor, del pastoreo de Dios, del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Esto más o menos un poco la introducción. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tenían que ver con el contexto histórico y todo eso y todos los datos. Hoy va a ser más técnica, diríamos, la introducción, pero igual al final creo que tenemos algo práctico para nosotros que podemos tomar de lo que vamos a leer. Vamos a leer el texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hoy vamos a compartir la salutación del apóstol. Dice, Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en este momento. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de exposición de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Necesito de tu asistencia. Bendice, Señor, también a mis hermanos, a los oyentes hoy, para que juntos, Señor, podamos hoy ver a través de tu palabra, Señor, las riquezas y la bendición que tenemos en Cristo. Y también, Señor, que podamos alimentarnos hoy de ella, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, para ánimo, Señor, en momentos de dolor y de sufrimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el autor de la epístola, ya sabemos quién es, ¿no? Simón Pedro, al que Jesús le cambió el nombre, ¿no? Simón, al que le cambió el nombre por Pedro. En el Nuevo Testamento, nuestro autor también aparece como Cefas, ¿no? Este pescador, miembro de los 12 discípulos de Jesús, y sin duda es el más llamativo de todos los discípulos, ¿no? También él forma parte del grupo íntimo de Jesús junto con Juan. La fecha en la que se escribe la epístola es entre el 62 y el 64 después de Cristo, bajo el gobierno de Nerón. Posiblemente Pedro la está escribiendo desde Roma, luego de la persecución que se desata en Jerusalén, luego del arresto de Esteban, y muerte de Esteban, ¿no? El martirio de Esteban, comenzó la primera persecución ruda, diríamos, hacia los cristianos. Por lo tanto, los creyentes de esa época, que eran muchos que estaban en Jerusalén, habían tenido que dispersarse por distintas regiones del imperio, ¿no? Esta cantidad de creyentes que fueron esparcidos por todo el imperio dieron comienzo a las primeras nuevas iglesias. Siempre, ¿no? Cada vez que hay un tipo de dolor, de persecución hacia la iglesia, esto redunda en la gloria de Dios, en progreso para el Evangelio. Nunca es lo que a nuestros ojos parece, ¿no? Qué triste, qué duro. No, termina siendo para el beneficio y para la extensión del reino de Dios. Es algo hermoso, ¿no? Los destinatarios a los que Pedro le escribe son creyentes judíos, lo leímos ahí, ¿no? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, judíos dispersos en la región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. Esta es la ubicación más o menos en donde ellos estaban.
Y el contexto de nuestros hermanos a los que les escribe era bastante complicado, ya que había que ofrecer seguridad a través de esta carta y palabras de consuelo a gente que lo había perdido absolutamente todo. Y absolutamente todo. ¿No? Ellos eran expatriados, ellos estaban fuera de su nación, lejos de su patria. Nosotros no podemos entender esto. Creo que cuando podemos hablar, nosotros acá en Argentina, que por ahí tenemos muchos venezolanos o colombianos por ahí, vos los ves y ellos siguen escuchando su música, siguen... yo tengo algunos contactos que por ahí están pasando continuamente fotos recordando su nación. Yo me imagino que debe ser muy doloroso estar lejos de tu tierra. Es más, a todos nos causa nostalgia nuestro pueblo natal, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, muchos de acá, no somos de acá de la ciudad de Resistencia, sino que tenemos nuestra tierra natal, nuestro pueblo, nuestra ciudad, y siempre eso nos genera nostalgia en nosotros. Usted imagínese a alguien que lo echaron, lo corrieron de su nación o de su pueblo, de su gente, por la fuerza. Es algo doloroso, es algo triste, ¿no? Es algo que ellos estaban viviendo en primera persona. Los primeros cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y alrededores debido a la persecución que se había desatado contra ellos, ¿no? Alguien que se reconocía como cristiano era puesto al margen de la sociedad. Al margen de la sociedad. Esas familias, porque a veces eran grupos familiares, o las personas particulares eran ridiculizadas por su creencia. Perdían la posibilidad de trabajar. Eso lo podemos ver en Hechos, cuando algunos vendían sus propiedades para cubrir las necesidades de los más pobres. No es porque eran pobres porque sí, eran pobres porque la misma sociedad los empezaba a excluir, a cercarlos para que ellos entren en un tipo de desesperación, ¿no? Perdían la posibilidad de trabajar, de sostener a sus familias. Ellos estaban puestos contra la espada y la pared, o sea, nos quedamos acá o nos tenemos que ir, ¿no? Parte de esos contextos lo vemos, como ya se lo decía hoy, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los expatriados, había tres grandes peligros para los cristianos de ese momento. Los primeros eran los romanos, los segundos eran los judíos, los propios judíos, y los terceros, aunque suena increíble, eran su propia familia. Su propia familia. Roma, hay algo que nosotros por ahí tenemos una idea de que Roma andaba todo el tiempo buscando cristianos. No era así, en realidad no era así. Roma no andaba buscando cristianos para matarlos, ¿no? Para torturarlos. Ellos consideraban a los cristianos, porque los primeros convertidos fueron judíos, ¿no? Ellos consideraban a los cristianos una secta de los judíos. Y la religión de los judíos era una religión legal en el imperio. Por eso es que había sinagogas de los judíos en todo el imperio. ¿Y Pablo dónde enseñaba Pablo? ¿Se recuerdan? En la sinagoga de ellos. Entonces era una religión legal aceptada por el Imperio Romano, se les permitía. Tenían lo que nosotros llamamos hoy libertad de culto. Pero el culto cristiano verdadero y genuino siempre es rechazado, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy un poquito. Ellos los consideraban la secta de los judíos, una religión legal, y se los perseguía de la única manera que podían tener una persecución directa de parte de los romanos, era cuando alguno de estos César o alguno de estos emperadores, cuando eran de los más locos, diríamos, de los más narcisistas, obligaba a la gente a que se le adore, que se le rinda culto al César. Cuando eso sucedía, los cristianos se negaban rotundamente y ahí sí había persecución. O cuando los cristianos se negaban a enrolarse en el ejército romano, ¿no? Los judíos eran el otro gran peligro, los judíos, lo de su propia nación, ¿no? Los judíos odiaban que se los relacione con su religión. Estos no son de los nuestros, estos son herejes, diríamos, ellos decían de los cristianos, ¿no? Ellos detestaban que se los relacionen con ellos. Estos no merecían ser judíos, estos eran impuros, ¿no? Y se los acusaba, normalmente los judíos, ¿qué hacían? Los acusaban a los cristianos delante de los romanos, delante de los militares, diríamos, para que se los persiga, para que se los mate, para que se los lleve ante los concilios, para que los arrastren, como dicen, los arrastraban a los tribunales, a los cristianos. Pero esto era porque ellos no querían que se los relacione con los judíos, ¿no? Y el otro gran problema que habíamos visto hoy era que
El otro peligro que enfrentaban los creyentes de esa época eran las familias, la propia familia. Un hombre de familia en el Imperio Romano era la cabeza del hogar. Nosotros lo tenemos un poco, hemos heredado eso, pero era la cabeza del hogar, pero él ejercía autoridad sobre toda su familia. Él era no solo el responsable, sino que él era el amo y señor de su familia. Si un cristiano, un hombre, cabeza de familia, se convertía, era una bendición, toda la familia iba detrás de él. Pero no pasaba así cuando su esposa se convertía, cuando sus hijos se convertían, cuando un esclavo se convertía. Ahí venían los problemas, ¿no? A menos que se convirtiera el cabeza de familia y así siguiera la familia, los demás miembros podían sufrir grandes angustias a causa de la fe, grandes angustias, ¿no? A este grupo de hermanos les escribe esta tremenda salutación que leímos hoy. Esta salutación tiene un contenido teológico inmenso, hermanos. Esto es teología profunda lo que está escrito ahí. Si usted se pone ahora vamos a meternos un poquito en lo que él les dice allí en la salutación. Y son los misterios de Dios. Los misterios de Dios en un saludo. Ruego al Señor que estas palabras que leemos hoy se puedan tatuar en nuestra mente, hermanos. Para que no se borre nunca más de nuestra cabeza lo que dice allí, ¿no? Versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Lo primero que debemos notar es que Él les llama elegidos. Creo que no hay doctrina más odiada que la elección de Dios. No hay doctrina más resistida que la elección de Dios. A Dios se le permite ser dador de bienes, a Dios se le permite ser sanador, a Dios se le permite ser salvador, a Él se le nombra como rey. Pero el hecho de que Él elija de entre los hombres de la tierra a algunos para ser su pueblo, Él despierta todo tipo de malos pensamientos hacia Dios, todo tipo de desconfianza hacia Dios. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Pero es así. ¿O acaso usted y yo no hemos tenido que luchar con la elección de Dios? Hemos luchado. Yo he luchado mucho con la elección de Dios. Pero nunca debemos olvidarnos que Él es Dios y nosotros somos hombres. Y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y nosotros hay cosas que no vamos a comprender. Y hay muchas cosas que van a seguir siendo un misterio para nosotros. Son cosas misteriosas. En la antigüedad, Israel, este término elegidos, los judíos lo comprendían muy bien. Porque en la antigüedad, en el antiguo pacto, Israel era el elegido de Dios. Ellos lo tenían claro. Ellos sabían a qué se refería con elegidos. Israel era el elegido de Dios entre todas las naciones de la tierra. Dios eligió ¿cuál? La más insignificante de todas. Israel. De uno y de ese casi muerto hizo la nación de Israel. Esto nos recuerda ese texto, si quieren pueden buscar, Efesios 1, versículo 4, creo que se lo deben saber de memoria. Pueden buscarlo, dice Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a los suyos. Punto y aparte. No podemos decir más nada acerca de eso. No se puede cuestionar lo que Dios hace. Después vamos a leer otros pasajes acerca de esto, pero partimos de acá. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Presciencia, esa palabra que trae tantos problemas. Hoy hablábamos con algunos hermanos de los problemas que trae comprender este texto y la elección de Dios. Presciencia es conocimiento de las cosas futuras. Es algo que solamente lo puede tener Dios. Es algo de la deidad, ¿no?
Por eso desconfíe cuando alguien habla de acerca del futuro, va a pasar esto, otro, o Dios me dijo tal cosa. Esto es un atributo solo de Dios. Dios solamente conoce el futuro, conoce las cosas que vendrán. Es el preconocimiento de Dios. Es algo que solamente un ser fuera de nuestra dimensión y de nuestro tiempo y espacio puede tener. Y ese ser es Dios, el único. Dios conoce todos los eventos de la historia, de la historia de la humanidad hasta el fin. Él conoce todos los eventos en lo macro, diríamos, toda la historia, Él la conoce toda. Pero también Él conoce, ¿no?, todas las cosas en lo micro, o sea, en las decisiones libres que toman los hombres. Esto es algo que escapa totalmente de nuestra comprensión y esto es un atributo que le corresponde a la deidad. Esto le corresponde a la deidad. Ahora, ¿esto significa que por conocer nuestras decisiones o actos, Dios nos eligió? La pregunta, ¿no? ¿Significa que porque Él conoce las decisiones, los actos, todo lo que nosotros podemos hacer, Él nos eligió por eso? Podemos responder, definitivamente no. Definitivamente no. Esto sería reconocer que nuestra predisposición hacia Dios fue la que hizo que Él nos eligiera. Haríamos una violencia al texto que leímos hoy, hermanos, si nosotros decimos que Dios de alguna manera nos escogió porque Él vio que nosotros nos íbamos a comportar de tal manera, nos íbamos a predisponer a algo. No va a pasar así. No pasó así. Dios nos escogió por su propia libertad, no por algo que haya visto en nosotros. Decir eso, normalmente yo le comentaba hoy a los hermanos que leía a algunos otros comentaristas acerca de este texto. Es más, cuando uno busca por ahí la etimología de la palabra, por ejemplo, presciencia, todo, uno se va a encontrar con sermones de predicadores normalmente o artículos acerca de la presciencia. Todos, casi todos, menos los que son bíblicamente serios, dicen, no puede ser. Si Dios, como vio en el futuro que nosotros íbamos a creer, entonces Dios nos escogió. Porque si no seríamos robots. Siempre llegan a la misma conclusión, ¿no? Porque no entienden lo que nosotros llamamos la depravación total del hombre. Todos los hombres están en la misma condición. Por lo tanto, ninguno puede venir a Dios por su propia voluntad. La presciencia de Dios está unida a la elección de Dios. Nunca va separada. Como decía, Dios conoce todos los eventos en lo macro y en lo micro, o sea, las decisiones libres que nosotros tomamos, pero esto escapa totalmente a nuestra interpretación, a nuestra comprensión. Esto es algo que nosotros no nos podemos meter mucho ahí, ni podemos querer desarmar algo que es solo de la deidad. No es algo que nos corresponde a nosotros. Es un atributo que le corresponde a Dios. Cada vez que estudiamos o vemos los atributos de Dios, cuando vemos la presencia de Dios, ahí tenemos una clara explicación acerca de esto, ¿no? Usted note lo siguiente en el texto, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Un comentarista dice así, la fuerza de la oración centra la atención en la expresión escogidos. Así que el concepto de presciencia o previo conocimiento está directamente relacionado con la elección. La fuerza de la oración está en elegidos. Él está animando a este grupo de hermanos que está sufriendo. Ellos son escogidos. No en que Dios ya los había conocido ni todo eso. No, la fuerza está en que ellos son escogidos de Dios. Y eso es de mucho aliento. El apóstol lo que comienza a hacer, primero vamos a ir a Romanos 8, creo que sabían que íbamos a tocar esos versículos, Romanos 8 y después vamos a leer Romanos 9 para que podamos ver un poquito más y no nos
Podríamos solamente hablar de la presencia de Dios hoy, pero no, vamos a leer, vamos a completar en los 2 versículos. Romanos 8, versículo 28 al 30, dice: si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahí está el preconocimiento de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un poquito más adelante, Romanos 9, versículos 13 al 16, hablando acerca de la elección de Dios, ¿no? Dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Creo que está más que claro que está unido totalmente a ese decreto eterno de Dios y a su elección soberana, ¿no? Lo que hace el apóstol en este versículo 2, él retrata la obra del Trino Dios en la salvación de sus elegidos. El Padre conoció, y cuando la Biblia habla y utiliza el término conoció, tiene una connotación amorosa siempre. El conocer de Dios significa que Él nos amó, que Él estuvimos en su corazón antes aún de que existiéramos. Eso no lo podemos comprender nosotros, no lo podemos entender, pero estamos antes, en el corazón de Dios antes de que aún naciéramos. A estos pescadores los amó Dios desde la eternidad pasada en su Hijo amado. Sin duda, esto es consolador para esta gente. Saberse que ellos están en los planes de Dios, que ellos vinieron a ser cristianos porque Dios quiso que sean cristianos. Nosotros mismos no somos cristianos porque somos más piolas, somos más vivos, y nosotros nos avivamos, nos hablaron del Evangelio y dijimos: mirá qué pavada, yo iba camino al infierno, pero ¿sabe qué? Mirá, me volví a Dios. Pues Dios sabía que yo iba a querer. No es así. Éramos unos rebeldes pecadores, en camino a la perdición, totalmente aborrecedores de Dios. Y Dios vino como un tren y nos pasa por encima y desnuda nuestro corazón y vemos nuestra miseria. Y sabemos que si no arreglamos nuestras cuentas con Dios, nos espera la condenación, el infierno. Se abre un abismo delante nuestro en el que sabemos que podemos perder todo. Y el temor, y hay temor en nuestras vidas cuando nosotros entendemos la veracidad de Dios. Díganme si a ustedes nunca le invadió, aun cuando eran chicos, el hecho de pensar en Dios, el temor. Y si hay un infierno, ¿cómo será? Es la conciencia que nos ha acusado siempre, ¿no? Entonces, saber que somos amados, que estamos en los planes de Dios, que Dios nos escogió antes, nos escogió en Cristo, y ahora Él nos llama de esa manera, es algo maravilloso. Eso es de mucho consuelo para nosotros. Eso es algo que nos pasa de esta vida a la venidera. Es algo que nos pone en perspectiva de que todo lo que vemos a nuestro alrededor es temporal y que nos espera la gloria, nos espera el gozo perpetuo, completo. Para siempre, de lo siempre, no termina más. Dios nos espera eso con Dios. Y por eso decía, los que dice el Padre conoció, tiene una connotación amorosa siempre. El conocimiento de Dios hacia una persona. Cuando Dios conoce a alguien, esa persona está en el corazón de Dios. A estos pecadores, a usted, a mí y a los de la epístola, Dios los amó en la eternidad pasada en su Hijo amado. Sin duda, como les decía, esto es consolador. El hecho de que sepamos que Dios nos ama, hermano, debería ser suficiente consolación para cuando estamos enfrentando el dolor, las circunstancias de la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios nos cambia. Y Dios no nos ama hoy porque nosotros somos buenitos.
O porque nosotros hoy hay un énfasis, estoy siguiendo algunos comentarios en estos días, de que como que si nosotros tenemos que ser vivos, tenemos que obedecer a Dios, porque eso es para nuestro bien. Y vos tenés que ser pícaro, entonces si vos lo obedeces te va a ir bien, si vos lo desobedeces te va a ir mal. ¿Cómo un pecador que no tiene ninguna habilidad para obedecer a Dios, para obedecer sus mandamientos, puede obedecer? Si Dios no trabaja en él, si Dios no viene a él y lo transforma para que obedezca, si no graba su ley en su mente, es imposible que sea de esa manera. Por eso le decía que el hecho de que Dios nos ame es consolador para usted y para mí, porque Dios no cambia, Él lo va a seguir haciendo, nos amó en la eternidad pasada y nos va a amar hasta la eternidad futura. Él nos va a amar siempre. Su amor es en Cristo y no cambia para con nosotros. Y esto no depende de los objetos de su amor, sino depende de Él mismo, de su fidelidad, de su decreto. Eso depende de su consejo eterno. Eso hizo el Padre, dice, en santificación del Espíritu. El Santo Espíritu de Dios es el que nos santifica, hermanos. Él es el que nos santifica. Sería imposible de otra manera que podamos tener comunión con el Dios tres veces santo. Si Dios mismo no está operando en esta interacción. Si Dios mismo no viene a nosotros y nos santifica, nos aparta, nos limpia para que podamos estar presentables, diríamos, delante de Dios, moriríamos en un instante, no habría, las puertas de los cielos seguirían cerradas. Por eso no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Por eso muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre esto, en tu nombre aquello. La santificación del Espíritu es fundamental, es indispensable para que tengamos vida nueva, para que podamos tener comunión con el tres veces santo Dios. Segunda de Tesalonicenses, pueden buscar 2, versículo 13. Tiene un paralelismo con este texto que estamos leyendo hoy, con esta salutación. Dice, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué texto, no? ¿Lo leemos de vuelta? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Ahí está, ¿no? El amor de Dios. Que Dios nos haya escogido, ahí está la elección de Dios. Desde el principio para salvación, esto no es algo que circunstancialmente Dios dijo, bueno, voy a salvar. A ver, algo salió mal, voy a cambiar los planes. Bueno, voy a mandar a mi hijo y voy a salvar a los que crean. No, esto ya estaba atrás, antes del tiempo. Y nosotros no lo entendemos. No lo podemos comprender. Pero es así. Somos objeto del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El comentario Hendrickson dice así, el griego original indica que la obra santificadora del Espíritu es una actividad o un proceso continuo, en vez de una acción ya cumplida que resulta en un estado de perfecta santidad. No es algo que todavía está completo posicionalmente, pero no todavía del todo. En la práctica, diríamos, porque seguimos pecando los cristianos. En este proceso el hombre no queda pasivo, y esto es fundamental. Cuando usted me dice, entonces, siempre nos discuten el tema de la elección, pero entonces ustedes dicen, bueno, salvo siempre salvo, y bueno, entonces Dios se escogió, entonces ya no se puede hacer más nada. No es así, ¿no? Porque hay una gran característica en el que es salvo, que no la tiene el que no es salvo. La característica es que en este proceso el hombre no queda pasivo. No queda pasivo mientras el Espíritu actúa. Este hombre está profundamente preocupado por su salvación. Preocupado y ocupado en su salvación. Es activo en el trabajo. No es pasivo en cuanto a la salvación. Este hombre se esfuerza.
se esfuerza en la gracia, está preocupado por su santidad, está preocupado para alinear su vida a la de Dios. No vive, bueno, soy salvo porque voy a la iglesia bautista solo Cristo y porque creo la doctrina de la gracia. Eso no salva a nadie, no salva a nadie eso. Pero una preocupación sincera, y eso puede pasar aún en una denominación que no sea tan de sana doctrina. Sin embargo, esa persona, el Señor está trabajando en un proceso de santificación continuo, produciendo pesar en su corazón por su pecado, pesar por hacer la voluntad de Dios, por agradarle, por amarle, ama a Dios y quiere parecerse a Dios. Vemos que la santificación, hermano, acá nos dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Esto es fundamental. Para obedecer. La santificación produce esto en las personas, en los creyentes. Produce la obediencia. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es la consecuencia o el fruto de la santificación del Espíritu. Aquí el apóstol lo que está utilizando es un texto, o él está haciendo alusión a un texto del Antiguo Testamento. Les animo que busquemos Éxodo 24. Es algo que ellos conocían muy bien. Tenía que ver justo con algo que pasó luego de su liberación. Allí Éxodo 24. Cuando Moisés con los ancianos está en el monte de Sinaí, y es cuando se celebra, diríamos, la inauguración del antiguo pacto, ¿no? En el 24 y versículo 3, mire lo que dice: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7, ahí nomás se queda, versículo 7. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ven el simbolismo allí? El mismo simbolismo está utilizado, la obediencia y el ser rociados. Es la confirmación del pacto. Este pacto eterno que Dios hizo en la persona de Jesucristo. El pacto de salvación para con nosotros. Es hermoso ese texto. Nosotros por ahí cuando leemos esto, por ahí no pensamos que está haciendo referencia a Éxodo, pero sí está haciendo referencia a la confirmación del pacto. El pueblo dijo, vamos a obedecer a Dios, y Dios confirma el pacto a través de su siervo Moisés, rociando la sangre sobre el pueblo escogido, el pueblo escogido por Dios, ¿no? Cómo cobra relevancia los textos del Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, ¿no? Bueno, Jesucristo dice la obediencia a la fe en la obra de la expiación de Jesús en lugar de sus escogidos. Esa es la obediencia que nosotros nos debemos a Dios. Es obedecer a la obra y por la fe en la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo con su muerte y con el derramamiento de su sangre confirma el pacto de comprar para siempre a los escogidos. Hebreos 9, versículo 12 nos dice, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Así que vemos, en resumen, que el Trino Dios le ha dado 3 privilegios distintivos a los escogidos. Dios el Padre los conoce de antemano, Dios el Espíritu Santo los santifica, y Jesucristo los limpia del pecado por medio del rociamiento con su sangre. Y aunque el derramamiento de sangre se haya efectuado una vez y para siempre, su significancia tiene un efecto constante, y se constituye en un proceso perdurable para nosotros. Jesucristo sigue limpiándonos del pecado. Lo hizo una vez, posicionalmente es eterno, pero Él sigue limpiándonos de nuestros pecados todos los días de nuestra vida hasta el fin.
Es algo precioso, eso es el privilegio de los escogidos de Dios. Bueno, quería darle unas consideraciones prácticas. Esto un poco es el comienzo. El Señor nos ayuda a poder desarrollar todo lo que viene, porque es comida, es carne espiritual esto, ¿no? Lo que es comida sólida para nosotros, ¿no? Y como consideraciones prácticas, nosotros debemos notar algo. Nosotros, al igual que los destinatarios originales, somos expatriados. Somos expatriados, somos peregrinos. No tenemos en este mundo nuestras esperanzas, hermano. Usted debe de hacerse esa idea. Usted no tiene en este mundo sus esperanzas, porque este mundo y sus deseos pasan. Las presiones a ceder en nuestra fe pueden venir de varios lados, sin duda. La sociedad, cosa que está haciendo hoy, la sociedad lo está haciendo, está rodeando, los valores cristianos los está rodeando y nos va acercando, y cada vez vamos a parecer más raros en este mundo. Las presiones a ceder a nuestra fe van a venir de varios lados, como decía, la sociedad. La familia grande, hablo de nuestros parientes. Muchas veces nuestros parientes son de mucho obstáculo, de mucha traba, se oponen a nuestra fe. Tenemos varios hermanos, los que conocemos, que tienen grandes luchas con la familia. Pero también puede ser, y así de triste es, que muchas veces esa lucha viene dentro del seno intrafamiliar, bajo el mismo techo. Y esto sucede. Y quería que esto sea de ánimo para los que están pasando esta situación. Estos hermanos lo habían perdido todo, y muchos de ellos, aunque no lo aclara así, pero muchos de ellos podían haber sido desechados por su fe aún dentro de su misma casa. Hijos, esposas, empleados, criados. Muchas veces había jovencitos que eran tomados como criados y cuando creían lo perdían todo. Sin duda son esto es como son como vitaminas para nosotros estos textos. Saber que somos escogidos de Dios, que somos amados por Dios, de que la obra del Espíritu Santo trabajó en nosotros y sigue trabajando. Nosotros somos activos también en este trabajo, y que fuimos rociados por la sangre de Jesucristo, por su preciosa sangre, que nos limpió de todo pecado y nos limpia de todo pecado que podamos cometer. Somos escogidos de Dios. Si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, si vos has puesto tu confianza completa en Él, si todas tus esperanzas están en Él, puedes estar tranquilo. No importa qué situación estemos viviendo, ¿no? Somos el pueblo de Dios, sus escogidos, amados por el Padre desde la eternidad pasada, santificados por el Espíritu de Dios para obedecer, rociados por la sangre de Jesús. Esto es suficiente aliento, hermano, para enfrentar el sufrimiento o las adversidades que puedan venir. Es suficiente. Termina el versículo 2 diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Lo que está diciéndole es que todos los frutos preciosos que vienen de la misericordia y de la gracia de Dios se multipliquen en sus vidas de una manera sobreabundante. Recordemos el texto que dice: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen domingo. Amén. Oramos.